A medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, intensificándose entre Estados Unidos y Venezuela, estoy hablando a los imperialistas del norte. Nos preparamos y lucharemos si intentan entrar a Venezuela. Nicolás Maduro es un narcotraficante acusado. Anunció una recompensa de $50 millones por su captura. Veamos qué pasa con Venezuela. Venezuela ha sido muy peligrosa. Venezuela está jugando un juego peligroso. Se alía con Rusia y China, grandes enemigos de Estados Unidos, y Estados Unidos no lo permitirá. Con buques de guerra de Estados Unidos frente a Venezuela y ataques a embarcaciones de drogas, la pelea inició. ¿Pero cómo se llegó a este punto? ¿Y qué papel jugaron Rusia y China en todo esto? Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela son antiguas. Mucho antes de Maduro, Chávez apuntó directamente al presidente Bush, llamándolo diablo. Aunque Maduro tiene el apoyo de China y Rusia, Pekín no muestra interés en aventuras militares extranjeras. La Rusia de Vladimir Putin, por otro lado, tiene un historial comprobado de uso de la fuerza militar en el extranjero. Empecemos con Moscú. Durante mucho tiempo, Rusia fue un espectador en los asuntos de Venezuela, pero hace un tiempo, de repente decidió involucrarse activamente en los asuntos venezolanos. No sorprende que todo iniciara con acuerdos de armas. En 2008, Rusia envió paquetes militares completos. Incluían miles de rifles, flotas de helicópteros, vehículos blindados, aviones de combate y el sistema de defensa aérea S-300. Debes entender que no era equipo obsoleto que Rusia quisiera sacar de sus almacenes. Por ejemplo, el S-300 era una de sus plataformas más avanzadas, diseñada para rastrear aviones a largas distancias e incluso interceptar misiles entrantes. Y que un país en América Latina recibiera de repente algo así era inusual. Y para Estados Unidos era profundamente provocador. Este movimiento demostró lo seria que era Rusia al darle a Venezuela un sistema tan poderoso. Moscú indicaba que estaba dispuesto a dar un escudo defensivo que complicaría los planes militares de Estados Unidos en la región. Para Hugo Chávez, presidente entonces, estos acuerdos eran más que mejoras militares. Podía mostrar cada entrega como prueba de que su gobierno era capaz de proteger al país. Estas ventas no eran unilaterales. Sistemas como el S-300 requieren mantenimiento continuo. Requieren entrenamiento, refacciones y mantenimiento. Esto implicaba que asesores y expertos rusos debían permanecer años en Venezuela colaborando con las fuerzas locales. Lo que parecía solo un intercambio de petróleo por armas fue en realidad el inicio de una dependencia duradera. Rusia quería que Venezuela dependiera de su tecnología, y Venezuela quería tener la fuerza de Rusia respaldándola. Ambos se acercaron por distintas razones. Después Rusia fue más allá. Ese año envió bombarderos Tu-160 por el Atlántico. El Tu-160, apodado Blackjack por la OTAN, es un bombardero estratégico capaz de portar armas nucleares, uno de los más grandes y poderosos del mundo. Puedes ver en esta foto que 2 de ellos aterrizaron en Venezuela. Estos enormes aviones estacionados en pistas sudamericanas es algo prácticamente sin precedentes. El mensaje era claro. Rusia podía mostrar poder en el hemisferio occidental, algo inédito desde la Guerra Fría. Chávez podía pararse orgulloso en la pista, donde estaban algunas de las máquinas más avanzadas del arsenal de Moscú en su territorio. Eso le dio una imagen poderosa ante sus seguidores y rivales, pero Washington lo consideró alarmante. Era difícil ignorar que aviones rusos con capacidad nuclear estuvieran tan cerca de Estados Unidos. En teoría, la Guerra Fría terminó hace décadas. Esta escena evidenció que la rivalidad entre ambas potencias solo cambió de forma. Poco después, Rusia añadió otra capa a su participación. Buques navales comenzaron a hacer escalas en puertos venezolanos, incluyendo la propia Caracas. Estos eran buques de guerra capaces de lanzar misiles y habían cruzado el Atlántico para atracar en Venezuela. Durante su estancia, hicieron ejercicios conjuntos, colaboraron con tripulaciones venezolanas y organizaron desfiles que parecían celebrar una nueva alianza. El simbolismo era imposible de ignorar, porque el Kremlin demostró que todavía podía proyectar poder al otro lado del mundo y enfrentarse cara a cara con Estados Unidos en su propio hemisferio. Al mismo tiempo, sucedía algo extraoficial pero igual de revelador. Aparecieron fotos e informes de hombres con parches del grupo Wagner en Venezuela. El grupo Wagner, una empresa militar privada estrechamente vinculada al Kremlin, ya se ha ganado una reputación por combatir en Ucrania y Siria. Ahora, empezaban a aparecer en América Latina. Y tienes que entender eso. Estos no eran los soldados rusos uniformados normales, sino más bien operativos sombríos que le daban a Moscú una forma de mantener una presencia sin admitirlo abiertamente. Entrenaron unidades venezolanas, protegieron a líderes políticos y participaron en la represión de protestas. Como no eran tropas oficiales,
Rusia negaba su participación, pero las imágenes en redes sociales lo contradecían. La presencia de Wagner reforzó los lazos entre Moscú y Caracas. Rusia no era la única que interfería en Venezuela. Otra potencia también intervino, y esa era China. Quizá ya sepas que su estilo difiere del de Rusia. Moscú suele mostrar su fuerza a través de aviones de guerra, buques de guerra y soldados. Pekín, en cambio, gana influencia con proyectos de dinero y acuerdos discretos. En Venezuela, China hizo ambas cosas. Una clara señal de su creciente papel fue la construcción de estaciones de radar. Estas eran instalaciones grandes y serias que podían vigilar a los aviones de combate estadounidenses moviéndose por los cielos del Caribe y seguir a los barcos navales estadounidenses navegando cerca. Y esto mantenía a Washington en alerta, porque significaba que Pekín podía vigilar actividades militares sensibles justo en el propio vecindario de Estados Unidos. En Caracas, la situación era distinta, pero el gobierno venezolano estaba orgulloso de que la tecnología china escaneara los cielos. Ahora podían decir a su gente que el país estaba mejor protegido y que más ojos vigilaban el horizonte ante cualquier amenaza. Y a partir de ahí, China se adentró aún más en la economía venezolana. Mientras que Rusia trajo misiles y bombarderos, China trajo préstamos, bonos, proyectos de construcción y dinero para infraestructura. Beijing empezó a financiar proyectos en telecomunicaciones, minería e incluso sistemas de vigilancia. Con estas tácticas, Beijing aseguró su influencia y ató a Venezuela a empresas y bancos chinos. O sea, ¿te imaginas toda una red de cámaras y líneas de comunicación construidas con tecnología china? Esto básicamente significaba que el gobierno venezolano podía depender de estos sistemas para vigilar a sus ciudadanos y controlar la información. Mucho menos que Pekín vigile cada movimiento. Pero también, al mismo tiempo, los proyectos mineros le dieron a China acceso a oro y recursos raros, cosas que siempre necesita para sus enormes industrias en casa. Esta conexión entre Venezuela y China se fortaleció a través de un tipo especial de acuerdo, a menudo llamado préstamos por petróleo. La idea era simple, pero también muy ingeniosa. China prestaría a Venezuela miles de millones de dólares que el gobierno de Caracas necesitaba urgentemente para proyectos, subsidios y salarios. A cambio, Venezuela pagaría los préstamos no en efectivo, sino en barriles de petróleo. Buques tanque con crudo venezolano se enviaban a China como pago. Ambas partes obtuvieron lo que querían. Venezuela recibió dinero inmediato y China aseguró petróleo constante para su economía creciente. Por supuesto, en papel, parecía un ganar-ganar. Pero si lo piensas más detenidamente, también significaba que Venezuela se estaba atando a acuerdos a largo plazo que le daban a Pekín más control. Recuerda, aún estamos en la década de 2010. En ese momento, con los precios del petróleo altos, este acuerdo era seguro para Venezuela. Eso es porque los chinos demandaban petróleo. Con ese dinero, Chávez y Maduro usaron préstamos chinos para financiar programas sociales y mantener apoyo político. Las calles estaban tranquilas porque los subsidios y proyectos mantenían ocupada a la gente. China, por su parte, estaba feliz de profundizar su influencia en América Latina, lejos de casa pero cerca de las fronteras de Estados Unidos. Cada préstamo, cada proyecto y cada envío de petróleo fortalecía el vínculo. Pero las cosas cambiarían muy rápido. Cuando los precios del petróleo colapsaron entre 2014 y 2016, el valor del petróleo pasó de alrededor de $100 por barril a solo $30. Esto fue un desastre para Venezuela. Casi todos los ingresos del gobierno provenían de la venta de petróleo. Y de repente esos ingresos casi desaparecieron. La inflación aumentó, la pobreza creció y la economía colapsó. Aquí los acuerdos previos con China marcaron la diferencia. Por acuerdos petroleros, China aún tenía derecho a futuros barriles de Venezuela. Incluso cuando el petróleo valía menos, Pekín seguía recibiendo crudo mientras Caracas luchaba por alimentar a su gente. Esto dio a China gran influencia. Venezuela no podía alejarse porque ya debía mucho. Este es un típico movimiento de Pekín, ayudar a países en apuros con ofertas atractivas. Pero luego traicionas a tu socio exigiendo grandes pagos de deuda. Siempre ha sido y sigue siendo a favor de los chinos. O sea, mira a China y al resto de América Latina, las manos chinas están en todas partes. Mientras Rusia reforzaba defensas y mostraba su poder militar, China ató a Venezuela con deudas, tecnología y contratos. Las estaciones de radar vigilaban los cielos, y los sistemas de telecomunicaciones y vigilancia mantenían al gobierno en control. Las minas y envíos de petróleo impulsaban las industrias chinas. Cuando llegó la crisis, estos lazos dieron a Pekín más influencia que nunca en la política y economía venezolana. Fue menos dramático que los bombarderos rusos aterrizando en las pistas, pero en algunos aspectos fue aún más poderoso. Un bombardero puede irse en días, pero las deudas, contratos e infraestructura duran décadas.
Pero aún no hemos abordado el elefante en la habitación en esta historia. Si bien Rusia y China realmente están interfiriendo en los asuntos exteriores e internos de Venezuela, dos hombres arrastraron al país hasta el estado en el que son explotados de izquierda a derecha. En primer lugar, Hugo Chávez, el presidente que mencionamos antes, llegó al poder en 1999. Para él, el petróleo fue más que dinero. Se volvió arma, herramienta y medio para alianzas. Las grandes ganancias petroleras iniciales permitieron a Chávez expandir rápidamente su influencia en América Latina. No solo se quedó con el dinero en casa, en cambio, dirigió miles de millones para ayudar a Cuba, Nicaragua y hasta una docena de otros países. Les dio subsidios de combustible barato y préstamos, y a cambio obtuvo su lealtad. Así nació su llamada diplomacia petrolera. Parecía generoso, como un vecino ayudando, pero en realidad era algo estratégico. Cada barril exportado compraba influencia. Los subsidios se volvieron amistades que luego se intercambiaban por apoyo político internacional. Esto fue más evidente en las Naciones Unidas. Con tantas naciones pequeñas dependiendo del petróleo venezolano, Chávez podía contar con sus votos cuando llegaba el momento de resistir las propuestas de Estados Unidos. Construía un bloque antiestadounidense en la Organización de las Naciones Unidas, un grupo de países listos para votar contra los intereses de Estados Unidos. Esto, repetidamente, no agradaba a Washington. Venezuela apoyaba a Cuba o Nicaragua, pero era distinto que Chávez buscara cambiar la política global, repartiendo petróleo como dulces. Parecía que Venezuela compraba votos ante el mundo, y Estados Unidos lo tomó en serio. Estados Unidos respondió no con tanques o bombarderos, sino con financiamiento, estrategia y guerras de información. Agencias como la Fundación Nacional para la Democracia comenzaron a canalizar dinero hacia grupos de oposición venezolanos y medios de comunicación independientes. Tienes que entender que, en estos escenarios, la Unión Sindical Obrera solo tiene un objetivo: fortalecer voces dentro de Venezuela que pudieran oponerse al creciente poder de Chávez. Estos grupos denunciaron corrupción, organizaron protestas y ofrecieron una alternativa para los venezolanos asfixiados por el gobierno. Washington esperaba que al fortalecer a la oposición, se debilitara el control de Chávez y eventualmente pudiera dejar el poder. Chávez, claro, lo veía distinto. Para él, era prueba de que Estados Unidos interfería en la soberanía venezolana y buscaba controlar el país a distancia. Y luego, en 2009, Chávez tomó una decisión que eliminó cualquier duda sobre la dirección que estaba tomando. Abolió los límites de mandato presidencial. Antes de ese cambio, incluso un líder poderoso como él eventualmente tendría que hacerse a un lado. Sin límites de mandato, Chávez podía seguir en el cargo si ganaba elecciones. Con el dinero del petróleo, apoyo de medios estatales y oposición débil, sus posibilidades de perder eran mínimas. Muchos en Venezuela celebraron, creyendo tener un líder fuerte que los protegería siempre, pero otros lo vieron como el inicio oficial de una deriva hacia el autoritarismo. Lo que comenzó como un movimiento populista que prometía equidad y justicia, ahora se estaba convirtiendo en un sistema donde el poder permanecía encerrado en las manos de un solo hombre y su círculo. En ese momento, la relación entre Venezuela y Estados Unidos empeoró aún más que nunca. Ya no era solo una rivalidad o un desacuerdo, se volvió hostil, amarga y personal. Divorcio complicado donde ambas partes se negaban a sentarse juntas. Washington acusó a Chávez de socavar la democracia y financiar enemigos, mientras Chávez acusó a Washington de imperialismo y de planear golpes de Estado. Cada discurso que daba parecía llevar golpes directos contra Estados Unidos, y cada acción que tomaba Washington parecía estar diseñada para acorralarlo. La tensión era tan fuerte que los venezolanos la sentían a diario por la escasez, la inflación y la propaganda en la televisión estatal. Pero Chávez, más grande que la vida y lleno de carisma, logró mantener todo unido hasta sus últimos años. Luego, en 2013 falleció. Dejó el país a Nicolás Maduro, su leal seguidor, pero sin la misma energía ni carisma. Y aquí es donde la historia de Venezuela entró en un capítulo mucho más oscuro, porque Maduro heredó no solo la presidencia, sino también los profundos problemas del país. Porque más o menos, al mismo tiempo que Maduro tomó el poder, Estados Unidos estaba experimentando su auge del petróleo de esquisto. Nuevos métodos de perforación permitieron que Estados Unidos produjera mucho petróleo, quitando a Venezuela su principal herramienta de presión. Como ya discutimos, durante décadas Caracas había tenido influencia al ser uno de los principales proveedores de petróleo para Estados Unidos. Washington ya no necesitaba el crudo venezolano, ya que Estados Unidos se volvió exportador neto de petróleo, y Maduro perdió casi todo su poder de negociación rápidamente. Además, los precios mundiales del petróleo cayeron entre 2014 y 2016, como ya sabes. Para ponerlo en perspectiva, 2/3 de la economía venezolana desaparecieron en pocos años. Esa era la realidad que enfrentaba Venezuela. Los programas gubernamentales que se habían financiado con dinero del petróleo, de repente se quedaron sin fondos. Los subsidios se agotaron, los proyectos se detuvieron,
La pobreza se extendió rápidamente. La inflación se convirtió en hiperinflación, con los precios duplicándose una y otra vez hasta que la gente común ya no pudo pagar alimentos básicos ni medicinas. Los estantes y las tiendas estaban vacíos y largas filas se extendían por las calles para conseguir pan o arroz. Maduro intentó conservar el poder, pero a diferencia de Chávez, carecía del carisma para mantener la lealtad popular en la crisis. Chávez era un showman y gran orador que motivaba a las masas a aceptar sacrificios. Maduro no tenía esa habilidad. En vez de atraer a la gente con carisma, usó la fuerza. Los candidatos de la oposición fueron encarcelados o empujados al exilio. Las protestas fueron respondidas con arrestos y violencia. Observadores internacionales calificaron las elecciones de fraudulentas y millones de venezolanos perdieron fe en un cambio por las urnas. Así que, para decirlo simplemente, lo mismo que hizo rica a Venezuela se había convertido en su maldición. La diplomacia petrolera de Chávez le había comprado amigos en el extranjero, pero dejó a la nación dependiente de los altos precios del petróleo. Cuando esos precios cayeron, la estructura colapsó. Los préstamos de China y las armas de Rusia dieron algo de apoyo, pero también ataron a Venezuela con deudas, y la gente se estaba yendo por millones. Estantes vacíos y el dinero perdía valor casi cada hora. Nicolás Maduro se aferraba al poder, pero su control se debilitaba y Estados Unidos aumentó la presión. La estrategia de Washington era clara. Si el colapso económico no era suficiente para derribar al régimen, entonces la presión directa podría lograrlo. Estados Unidos inició lo que llamó su campaña de máxima presión. No era solo otra ronda de discursos o sanciones limitadas. Era un esfuerzo total para presionar al gobierno venezolano hasta que Maduro se rindiera o fuera obligado a salir. Un paso clave fue en 2017, cuando fiscales de Estados Unidos acusaron a Maduro en tribunales estadounidenses. Los cargos eran muy graves. Afirmaron que era narcotraficante involucrado en el traslado de drogas por América Latina hacia Estados Unidos. Para dejarlo aún más claro, Washington puso una recompensa de $10 millones por su cabeza. Eso implicaba que quien capturara a Maduro y lo llevara a Estados Unidos obtendría una fortuna. Tal vez lo escuchaste porque fue una gran noticia. Un presidente en funciones era tratado como jefe de cartel, con un cartel de se busca y recompensa. Pero no quedó ahí. Las sanciones aislaban cada vez más a Venezuela de los mercados mundiales. Bloquearon las últimas ventas de petróleo a Estados Unidos, cerrando el poco dinero que entraba. Para un país dependiente del petróleo, esto fue devastador. Sin compradores en Estados Unidos y sanciones globales, el gobierno venezolano casi no podía obtener ingresos legalmente. El plan de Washington era simple: dejar al régimen sin recursos hasta que ni siquiera sus soldados y funcionarios leales pudieran seguir siendo pagados. Si no podían pagarse, quizás se volvieran contra Maduro. Maduro, sin embargo, no se quedó sin trucos. En lugar de rendirse, recurrió a las sombras. El contrabando fue su salvavidas. Las drogas cruzaban fronteras con ayuda de funcionarios corruptos. El oro se extraía en el sur por trabajadores desesperados y se enviaba discretamente al extranjero. El petróleo, aunque oficialmente bloqueado, seguía saliendo por vías alternas y se vendía con descuento a quienes rompían las reglas. Estos flujos ilegales de dinero permitieron a Maduro seguir pagando a su círculo cercano. Soldados, policías y políticos leales seguían recibiendo su parte, y en un sistema donde la lealtad se compraba, eso bastaba para sobrevivir. Y luego, inesperadamente, llegó uno de los momentos más extraños de toda esta historia, algo que casi hace que parezca sacado de una película. En 2019, mercenarios intentaron desembarcar en Venezuela y derrocar al gobierno. Entre ellos, había 2 exsoldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Su plan era audaz, pero mal planeado. Pensaban que, al desembarcar, miles de soldados venezolanos se unirían a ellos. Pero eso no fue lo que pasó. La operación se vino abajo casi de inmediato. Las fuerzas venezolanas capturaron a muchos de ellos. Algunos fueron asesinados y el resto exhibido en la televisión estatal como prueba de un complot de Estados Unidos. Washington negó su participación en la incursión, pero el daño ya estaba hecho, y Maduro aprovechó la invasión fallida como propaganda. Le dijo a su pueblo que esto mostraba hasta dónde llegaría Estados Unidos para quitarlo del poder. La hostilidad aumentó. Y a medida que pasaron los años y la presión de Estados Unidos seguía aumentando, Venezuela empezó a buscar aún más el apoyo de sus amigos extranjeros. Para este momento, Rusia ya estaba profundamente involucrada, pero otro aliado poderoso intervino con algo más que solo palabras de aliento. Ese aliado era Irán, que lleva mucho tiempo en desacuerdo con Estados Unidos. Vio en Venezuela no solo a un amigo necesitado, sino una oportunidad para enfrentar a Washington en su propio patio trasero. La fuerza Quds iraní, rama de la Guardia Revolucionaria, empezó a instalarse discretamente en Venezuela. El objetivo era crear algo concreto que alterara el equilibrio de poder en América Latina. Iniciaron labores en la mayor planta de drones de la región. Como Rusia, no eran simples máquinas con pequeñas cámaras. Eran drones Shahid,
los mismos que Rusia ya usó en Ucrania. Fueron diseñados para transportar explosivos, recorrer largas distancias y atacar con precisión. Cuando Irán abrió una fábrica de drones en Venezuela, fue más que un simple proyecto. Le dio a Maduro una herramienta que podría usarse para presionar a los países a su alrededor. Al mismo tiempo, el papel de Rusia en Venezuela seguía siendo fuerte. Incluso después de años desarrollando armas, enviando bombarderos al país y mandando barcos navales a través del Atlántico, Moscú encontró más formas de mantenerse involucrado. El grupo Wagner seguía presente, pero no solo brindaba seguridad en las protestas. Entrenaban a fuerzas de élite venezolanas, enseñándoles tácticas y cómo manejar disturbios. Esto dio al gobierno de Maduro unidades mejor preparadas y las vinculó más a métodos rusos. Cada ronda de entrenamiento fortalecía el vínculo entre Caracas y Moscú, señalando algo mayor. No solo Rusia ayudaba a Venezuela, ni solo Irán construía instalaciones. Moscú, Teherán y Caracas formaban un triángulo de cooperación. Rusia ofreció armas, entrenamiento y apoyo político. Irán trajo drones, asesores e infraestructura. Venezuela les dio una base en el hemisferio occidental, un lugar para proyectar poder cerca de Estados Unidos. Esto demostró que no temían expandirse en una zona antes bajo influencia de Estados Unidos. Detengámonos un momento. ¿Recuerdas que Venezuela perdió poder económico por mala administración y el colapso petrolero? ¿Y cuán generosa fue la entrega de equipo militar a Venezuela por parte de sus aliados? Esta es precisamente la base sobre la que comenzó a construirse otro problema, pero esta vez en su frontera oriental con Guyana. Ahora, el tema no era inflación, sanciones ni escasez, sino petróleo y territorio. Guyana, antes poco relevante en la política regional, se volvió uno de los productores de petróleo de mayor crecimiento tras descubrirse grandes reservas en alta mar. Se estima que pronto superará a muchos productores tradicionales. Y Guyana no era solo un país, es un país muy pequeño de habla inglesa que mantiene buenas relaciones con Occidente. Y con todo lo ocurrido en Venezuela, el gobierno reavivó una reclamación territorial de siglos de antigüedad sobre la región del Esequibo, que cubre aproximadamente 2/3 del territorio de Guyana. Los funcionarios declararon que este era territorio histórico venezolano, y los medios estatales repitieron el mensaje a diario. Se buscaba transformar la disputa en una causa unificadora y de orgullo nacional, justo cuando la economía de Venezuela colapsaba. Se desplegaron tropas en la frontera, se ampliaron las bases militares y se construyó nueva infraestructura en zonas que habían estado tranquilas durante décadas. Guyana, con menos de 1 millón de habitantes y solo 4.000 soldados, no podía defenderse ante un país como Venezuela. Georgetown buscó rápidamente apoyo internacional. El Reino Unido, con lazos históricos con Guyana por ser excolonia, envió un buque de guerra a la zona. Estados Unidos continuó con ejercicios militares, como sobrevuelos de aviones de combate y maniobras conjuntas para respaldar a Guyana. Y con esto, Caracas recibió el mensaje de que, cuando intentaran invadir, enfrentarían una resistencia feroz. Y al mismo tiempo, Washington aumentó la presión directa sobre Nicolás Maduro. La recompensa por su arresto subió de 10 a 15 y luego a $550 millones. Esto lo colocó entre los líderes más buscados del mundo. En Venezuela, al presentar el tema como defensa de territorio sagrado, unió a parte de la población y desvió la atención de la hiperinflación y la pobreza. Pero un año después realmente nada cambió. El gobierno de Maduro dependía más que nunca de Rusia, China e Irán para sobrevivir. Washington decidió que las palabras y las sanciones ya no eran suficientes. Entonces usó una vieja herramienta de política exterior, utilizada antes en América Latina. Esto era la diplomacia de cañonero. Enviar buques de guerra para enviar un mensaje y obligar a la otra parte a actuar, sin buscar una guerra total. A inicios de 2024, 7 buques de guerra de Estados Unidos estuvieron frente a la costa de Venezuela. No se escondían ni intentaban ser discretos. Eran visibles y estaban ahí para que todos los vieran. 7 barcos, quizá no parezcan muchos frente a una gran flota, pero este despliegue era importante. Era demasiado para una simple operación antidrogas, que suele usar cortadores de la Guardia Costera o patrulleras, no destructores lanzamisiles ni buques anfibios. Era demasiado pequeño para iniciar una invasión completa, que requeriría un portaaviones, miles de tropas y semanas de preparación. Esto significaba que Estados Unidos no se estaba preparando para invadir, al menos no todavía. En cambio, estaba colocando justo el poder suficiente para poner nervioso a Maduro, para obligarlo a responder y hacerle gastar dinero y recursos que no podía desperdiciar. Y si observas de cerca la situación aquí, también era una sensación de que la historia se estaba repitiendo.
En 1964, Estados Unidos hizo algo parecido en Brasil con la Operación Hermano Sam. En ese momento, buques de guerra estadounidenses navegaron hacia Brasil, mientras que los generales dentro del país se movían en contra de su presidente. La llegada de los barcos estadounidenses dio confianza a los generales y el presidente huyó, dejando un régimen militar más afín a Washington. Esto no era nada nuevo para Estados Unidos. Han utilizado la amenaza de la fuerza para cambiar el equilibrio político dentro del país. Y esto, de nuevo, era una pesadilla para Maduro. El líder venezolano aseguró haber movilizado a millones de ciudadanos armados y mencionó una república totalmente armada. Pero tales afirmaciones eran difíciles de creer. E incluso si fueran parcialmente ciertas, movilizar a tanta gente costaría enormes cantidades de dinero. Pagar soldados, mover equipo y mantener fuerzas alerta agotaba la economía nacional, ya colapsada. Ese era justo el punto de vista de Washington. Si Maduro gastaba el poco dinero que le quedaba en prepararse para una pelea que nunca llegó, se debilitaría desde adentro. Los generales podrían molestarse, los ciudadanos enojarse más y la presión alcanzar un punto de quiebre donde la gente se levantaría. Cuando Estados Unidos aumentaba la presión, Rusia y China intervinieron para dar a Maduro un salvavidas. El 28 de julio de 2024, Venezuela celebró elecciones en un momento crítico. La comunidad internacional calificó rápidamente estas elecciones como fraudulentas. Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos exigieron transparencia y la publicación de los conteos detallados de votos. El Consejo Nacional Electoral afín al régimen declaró ganador a Maduro. China y Rusia anunciaron de inmediato que reconocían la victoria. Esto significaba que Pekín y Moscú apoyaban a Maduro, aunque gran parte del mundo lo condenaba. Si esto es una victoria para Maduro, es una decepción para los venezolanos comunes. Hubo protestas en las calles, la gente llevaba pancartas, exigía cambio y se enfrentaba a la policía. En algunas protestas reaparecieron hombres con parches de Wagner como en años previos. Su presencia, fueran mercenarios rusos o fuerzas venezolanas con sus símbolos, indicaba que la influencia de Moscú superaba la diplomacia. Llegó al centro de las fuerzas de seguridad de Venezuela, mientras Pekín brindaba otro tipo de apoyo. Empresas y bancos chinos mantenían a Venezuela en rutas comerciales alternativas. El petróleo y el oro, las últimas exportaciones valiosas del país, se enviaban discretamente mediante aliados que ignoraban las sanciones de Estados Unidos. Esto permitió a Maduro mantener el apoyo de sus generales y altos funcionarios. China también respaldó que Venezuela se uniera a los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, grupo de grandes economías emergentes que ya incluía a Rusia, China, India, Brasil y otros. La membresía permitió a Caracas demostrar que no estaba aislada, sino integrada en un bloque internacional independiente de Estados Unidos. Para Pekín y Moscú, incorporar a Venezuela a los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica sumó otra voz a su impulso por un orden mundial menos centrado en Washington. Así que, mientras los buques de guerra estadounidenses se encontraban justo frente a la costa de Venezuela, mostrando presión y forzando movilizaciones costosas, Rusia y China optaron por profundizar su asociación con Maduro. Luego vino un estancamiento que dejó al país entre amenazas externas y apoyo extranjero. Sin importar la política, las dificultades de los venezolanos no disminuyeron. Vieron cómo su nación se volvía escenario del enfrentamiento entre potencias mundiales. Washington presionó por un cambio de régimen, mientras Moscú y Pekín buscaban mantener al gobierno, y Maduro se aferró al poder a toda costa. Y así es como está Venezuela hoy. Un país agobiado por la crisis interna, pero atrapado en una lucha que va mucho más allá de sus fronteras.